Hay una ciudad en México que nadie construyó según las reglas. Una ciudad que creció sobre un campo de lava donde no debería crecer nada. Una ciudad que durante siglos desafió a los imperios más poderosos de Mesoamérica, que comerció obsidiana con pueblos a 1000 kilómetros de distancia, que albergó a casi 100.000 personas en medio de un paisaje árido y hostil que cualquier ingeniero moderno rechazaría como sitio de construcción. Y una ciudad que un día, sin dejar registros, sin dejar crónicas, sin dejar ni siquiera una leyenda transmitida oralmente, simplemente dejó de existir. 5 siglos antes de que llegaran los españoles, de modo que ni siquiera los conquistadores pudieron preguntar a alguien qué había pasado ahí. Esa ciudad se llama Cantona, y lo que los arqueólogos han encontrado entre sus ruinas no solo desafía las explicaciones convencionales sobre urbanismo prehispánico, sino que obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre el periodo más turbulento y menos comprendido de toda la historia mesoamericana. Para entender qué hace tan extraordinaria a Cantona, hay que entender primero el terreno sobre el que fue construida. La cuenca de Oriental, en el oriente del estado de Puebla, cerca de la frontera con Veracruz, es una de las regiones más áridas y geológicamente violentas del centro de México. Aquí los volcanes descargaron sobre la superficie enormes coladas de lava que, al enfriarse, crearon lo que se conoce como Malpaís, un campo de roca volcánica porosa, irregular, cortante, sin suelo cultivable, sin agua superficial, sin prácticamente ninguna de las condiciones que los humanos buscan cuando deciden fundar una ciudad. Las grietas entre las rocas son profundas y traidoras. La vegetación que crece ahí es escasa, espinosa y miserable. El calor en verano es implacable. El frío en invierno desciende hasta el punto de helar la tierra, y sin embargo, hace aproximadamente 2300 años, grupos humanos comenzaron a asentarse exactamente ahí, no en las tierras fértiles del valle, no cerca de los ríos, no en las faldas de los cerros donde existía humedad, sobre la lava. Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialmente el arqueólogo Ángel García Cook, quien dedicó décadas de su vida al estudio sistemático de Cantona, plantearon que esta decisión fue una elección estratégica deliberada, calculada con una inteligencia que hoy todavía nos cuesta comprender plenamente. El Malpaís era, en términos militares, una fortaleza natural perfecta. Sus irregularidades, sus grietas, sus superficies impenetrables convertían cualquier ataque convencional en una misión casi imposible. Alguien que conociera el terreno podía moverse con relativa fluidez. Un atacante que no lo conociera simplemente se perdería, se lastimaría, quedaría expuesto. Pero el Malpaís tenía una segunda razón, igualmente fundamental. A apenas 9 kilómetros al noreste, en los yacimientos conocidos hoy como Oyameles, Zaragoza, existía uno de los depósitos de obsidiana más importantes de todo México. Y la obsidiana, en el mundo mesoamericano, no era solo un material. Era la tecnología de vanguardia, la moneda de largo alcance, el equivalente de lo que hoy podría ser el petróleo o el silicio, el recurso que definía poder, economía, capacidad militar y expansión cultural. Lo que los cantoneses construyeron sobre ese Malpaís durante los siglos siguientes desafía la imaginación. La ciudad llegó a extenderse sobre una superficie de 12.6 kilómetros cuadrados, uno de los asentamientos urbanos más grandes de toda Mesoamérica. En su apogeo entre los años 600 y 900 de nuestra era, albergó a más de 90.000 personas, 90.000 seres humanos viviendo sobre lava volcánica, en un entorno donde no existía agua suficiente para sostenerlos, donde el suelo no producía alimentos bastantes para alimentarlos. Y la ciudad funcionó. No solo funcionó, sino que floreció de una manera que dejó perplejos a los primeros arqueólogos que comenzaron a estudiarla con seriedad. Para que esas 90.000 personas pudieran moverse, sus constructores diseñaron una red de calles que no tiene paralelo en Mesoamérica. Se han documentado alrededor de 4.000 calles y callejones interconectados. La mayor parte eran callejones estrechos,
flanqueados por muros de piedra volcánica apilada sin argamasa, sin ningún material cementante, solo roca sobre roca, con una precisión que garantizaba su estabilidad durante siglos. Estos callejones facilitaban el tránsito de los habitantes, separaban los barrios residenciales entre sí, controlaban el acceso a las zonas ceremoniales y, en caso de invasión, convertían la ciudad en un laberinto donde un ejército atacante podía ser diezmado por un puñado de defensores que conocían cada recodo, cada salida, cada trampa. El urbanismo y la estrategia militar no eran disciplinas separadas en Cantona, eran la misma cosa. Uno de los elementos que más han intrigado a los investigadores es la ausencia total del estuco en la arquitectura de Cantona. En prácticamente todas las grandes ciudades mesoamericanas del período, el estuco era omnipresente. Cubría pirámides, patios, plataformas, muros. En Teotihuacán, en Cholula, en las ciudades mayas, el estuco era fundamental. En Cantona, simplemente no existe. Sus constructores levantaron todo con la técnica que los arqueólogos llaman unión a hueso, roca volcánica colocada sobre roca volcánica, sin nada entre ellas. La ausencia es tan completa y sistemática que no puede explicarse por escasez de materiales. La región tiene acceso a los componentes para producir estuco. La explicación que los especialistas barajan es cultural o funcional. Quizás en Cantona el acabado visual no era el objetivo, o quizás la ciudad tenía una estética propia, más austera, ligada a la naturaleza volcánica del terreno, que rechazaba deliberadamente los ornamentos que otras culturas exhibían como signos de grandeza. Ese rechazo, si fuera consciente, habla de una identidad colectiva extraordinariamente segura de sí misma. La asimetría de la ciudad es otro elemento que desconcierta a los arqueólogos. La mayoría de las grandes ciudades mesoamericanas siguieron ejes astronómicos o geométricos precisos. Teotihuacán, con su alineación casi perfecta. Monte Albán con sus plataformas organizadas en función del paisaje y los astros. Cantona no sigue ningún eje regular. Su trazado es orgánico, adaptado a los accidentes del mal país. Cada barrio, cada unidad habitacional, cada callejón fue diseñado en relación con el terreno inmediato, no con un plan geométrico central. Esto la hace única en toda Mesoamérica y plantea una pregunta que los especialistas no han respondido satisfactoriamente. ¿Existía un principio organizador que aún no hemos identificado? ¿O Cantona creció de manera genuinamente orgánica, acumulando complejidad sin una dirección central? La respuesta importa enormemente porque afecta directamente nuestra comprensión de qué tipo de estado político gobernaba la ciudad. En materia de sistemas defensivos, Cantona no tiene rival en el México prehispánico. Los constructores cavaron un foso perimetral alrededor de la ciudad, una zanja en la base de la ladera del campo de lava, que añadía una capa de dificultad para cualquier atacante que llegara desde las tierras bajas. Los accesos a la Acrópolis, el centro cívico y religioso ubicado en la parte más alta, fueron reducidos a corredores tan estrechos que los investigadores han calculado que obligaban a entrar en fila india, de uno en uno, haciendo imposible cualquier ataque organizado. Esta es una solución arquitectónica que combina logística, psicología y geometría en una síntesis que no aparece con esta claridad en ningún otro sitio mesoamericano de la época. La economía de Cantona era la economía de la obsidiana y fue gestionada con una sofisticación que sorprende a los economistas y arqueólogos modernos. En la ciudad se han identificado al menos 353 talleres estatales de obsidiana concentrados al sureste del centro cívico-religioso. Estos talleres no producían para consumo local, producían para exportación. Obsidiana de Oyameles, Zaragoza, la fuente que Cantona controlaba, ha sido encontrada mediante análisis de activación neutrónica en San Lorenzo, Tenochtitlán y Tres Zapotes en Veracruz, en Ceibal y Tikal en Guatemala, en La Venta en Tabasco, en Cholula y el Valle de Tehuacán, e incluso en sitios tan alejados como Becán y Chicaná en Campeche. Esta red de distribución
Cubría miles de kilómetros y conectaba a Cantona con prácticamente todos los grandes centros de poder de la Mesoamérica clásica y epiclásica. Sin ejércitos de conquista visibles, sin la monumentalidad religiosa de Teotihuacán, Cantona tejió una red económica de alcance continental basada en el control de un recurso mineral. Los juegos de pelota de Cantona son otro enigma sin resolver. Se han identificado 27 canchas y posiblemente más que permanecen sin excavar. 27 juegos de pelota en una sola ciudad es una cifra que no tiene paralelo en toda Mesoamérica. La ciudad con mayor número después de Cantona tiene menos de 10. Los distintos tamaños y estilos arquitectónicos de las canchas, que varían considerablemente entre sí, sugieren que Cantona albergaba simultáneamente a grupos de origen diverso, procedentes del Bajío, del occidente de México, de la costa del Golfo y del sur de Oaxaca, y que cada grupo étnico mantenía su propio espacio ritual. Si esta interpretación es correcta, Cantona era un modelo de coexistencia multiétnica que permitía a cada comunidad preservar sus propias prácticas sin que eso impidiera la cohesión de la ciudad como unidad económica y política. La Plaza de la Fertilidad es uno de los espacios más perturbadores y fascinantes del sitio. Ahí los arqueólogos encontraron 17 esculturas fálicas, algunas colocadas al pie de la escalinata principal. Lo que hace especialmente intrigante a estas piezas es su carácter híbrido. Algunas combinan rasgos del falo con características de felinos, específicamente del puma. El investigador del INAH, Jesús Sánchez, plantea que esta iconografía estaba ligada a la percepción del puma como un animal de potencia sexual extraordinaria. La mezcla de lo humano, lo animal y lo vegetal en estas esculturas habla de una cosmovisión sobre la fertilidad y el poder reproductivo que difiere significativamente de lo que conocemos en otras tradiciones mesoamericanas. La historia del redescubrimiento moderno de Cantona es también reveladora de cuánto tiempo puede quedar ignorada una civilización entera. El naturalista suizo Henri de Saussure visitó el sitio en 1855 y reportó la existencia de extensas ruinas en la región. Pero pasaron más de 100 años antes de que comenzara un trabajo arqueológico sistemático. En los años 80, la arqueóloga Diana López de Molina realizó un croquis del sitio basándose en fotografías aéreas y ejecutó algunos sondeos que aportaron las primeras cronologías tentativas. Fue solo en los años 90 cuando Ángel García Cook asumió la dirección del proyecto especial Cantona, que la investigación adquirió la escala necesaria. García Cook y su equipo excavaron y consolidaron decenas de unidades habitacionales, talleres, plazas y conjuntos arquitectónicos durante años, apoyados por personas de las comunidades cercanas que con el tiempo se convirtieron en los guardianes permanentes del sitio. Ese trabajo fue titánico y aún así, lo que reveló fue apenas una fracción de lo que Cantona puede contener. La dificultad de investigar Cantona es un tema que los arqueólogos mencionan con mezcla de frustración y reverencia. El mal país, que fue la gran fortaleza de la ciudad viva, es también el mayor obstáculo para la ciudad muerta. Excavar en un campo de lava volcánica con grietas profundas es exponencialmente más difícil y costoso que excavar en tierra ordinaria. Las técnicas convencionales de excavación en cuadrícula no funcionan bien en superficies tan irregulares. Los contextos estratigráficos, fundamentales para establecer cronologías, son difíciles de interpretar cuando la roca interfiere con la deposición de materiales. A esto se suma la escasez histórica de recursos para la zona. Cantona ha sido subfinanciada en comparación con Teotihuacán o Chichén Itzá, que concentran la atención turística y los fondos para investigación. Solo unas 25 hectáreas de las 1.450 totales han sido formalmente excavadas. El resto duerme bajo el mal país, esperando. El abandono de Cantona sigue siendo el misterio central que ninguna hipótesis ha resuelto. Entre los años 900 y 1000 de nuestra era, la ciudad comenzó a vaciarse. Para el año 1050, estaba completamente desierta. No hay evidencias de incendios masivos, de destrucción ritual de templos, de enterramientos de emergencia.
El abandono parece haber sido ordenado, gradual. Los 90.000 habitantes se fueron a alguna parte y no dejaron un texto que explicara por qué. La hipótesis más extendida señala la crisis hídrica. Una ciudad de esa magnitud en un mal país árido era extremadamente vulnerable a la sequía, y los análisis paleoclimáticos de sedimentos de la laguna de Alchichica sugieren que los siglos 900 al 1000 fueron particularmente secos en la región. Una segunda hipótesis apunta a la ruptura de las redes comerciales de obsidiana. Si el control sobre Oyameles Zaragoza se perdía, o si sus rutas de distribución eran interrumpidas por el reacomodo político que siguió a la caída de Teotihuacán, Cantona perdía su razón económica fundamental de existir. Sin obsidiana, sin agua suficiente, sin tierras cultivables, la lógica de sostener 90.000 personas sobre lava simplemente se evaporaba. Cantona nos enseña algo sobre los límites de la narrativa que las civilizaciones antiguas dejan de sí mismas. Los mayas nos dejaron su escritura y sus inscripciones en piedra. Los aztecas nos dejaron sus mitos y sus descendientes que pudieron hablar con los conquistadores. Cantona no nos dejó nada de eso. No hay escritura descifrable en sus muros, no hay códices cantoneses, no hay memoria oral transmitida, solo las piedras del mal país y los objetos que la tierra guarda. Los custodios que García Cook formó y que llevan décadas en el sitio, hablan de hallazgos que reorientan las preguntas. Lápidas con relieves sin descifrar, conjuntos de navajas de obsidiana de una perfección técnica que desafía los modelos económicos atribuidos a la ciudad, una urna con los restos cremados de un infante rodeado de ofrendas cuya interpretación ritual sigue siendo debatida. En ciertas noches, dicen, el malpaís produce sonidos que nadie puede ubicar con precisión. La ciencia arqueológica no trabaja con ese tipo de evidencia, pero sí trabaja con el reconocimiento de que hay culturas cuya profundidad no podemos medir todavía con las herramientas que tenemos. Cantona fue el primer centro urbano del Altiplano Central, anterior a Cholula y a la propia Teotihuacán, y sin embargo prácticamente nadie en México la conoce. Esa invisibilidad no es accidental, es el resultado de haber desaparecido antes de que hubiera alguien que preguntara quiénes habían sido sus habitantes. Los pueblos que no dejaron textos, que no fueron mencionados por los cronistas coloniales, que se disolvieron en el silencio histórico antes de que la escritura llegara a registrarlos, corren el riesgo de quedar fuera de la gran narrativa de la humanidad, no porque fueran menores o menos complejos, sino simplemente porque los instrumentos con que construimos el pasado fueron diseñados para registrar a quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de cruzarse con quienes escribían. Cantona sigue ahí, sobre su mal país, entre sus 4.000 calles y sus 27 canchas de pelota, y sus talleres de obsidiana, y su plaza de la fertilidad, con sus esculturas que nadie termina de interpretar. Hay algo profundamente humano en esa persistencia. Una ciudad que decidió existir exactamente donde nadie esperaba que existiera, que prosperó durante más de 1000 años sin pedir permiso a los esquemas que su época tenía preparados para las grandes civilizaciones, y que desapareció dejando más preguntas que respuestas. La próxima vez que alguien te hable de ciudades que no podemos explicar, recuerda que la respuesta honesta no es que son inexplicables, es que todavía no las hemos entendido. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, es en realidad enorme. Implica que el trabajo no ha terminado, que hay preguntas que vale la pena seguir haciendo, que hay ciudades que merecen ser escuchadas incluso cuando ya no hablan.